Hoy es un día importante para mí y lo comienzo haciendo algo importante, algo que vengo preparando desde mediados de diciembre a la fecha, 2 meses. Y si a usted le interesa darme un regalo de cumpleaños, el mejor regalo que podría recibir de usted hoy día es que escuche este mensaje, este video en su totalidad, pueda opinar abiertamente, libremente en los comentarios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este ha sido el pensamiento en nuestro corazón desde que comenzamos con las primeras personas en el pequeño grupo que hemos estudiado la Escritura por más de 2 años. Podemos complementar perfectamente el pasaje anterior con Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ser verdaderamente discípulo del Señor, alcanzar la vida eterna por el conocimiento real del Padre y del Hijo. Todo comenzó en aquel 2021 con la hermana Tamara y luego con Franklin, con Ernesto y todos los demás que se fueron adheriendo a esta pequeña manada, como dice la palabra del Señor, a esta pequeña manada espiritual del Señor. Así que, sin más, una breve introducción y pasaré a lo que es una evaluación como estudiantes de la palabra. No los voy a evaluar espiritualmente como juez, eso solamente le concierne al Señor Jesús. Él murió, Él resucitó. Yo solamente, en virtud del tiempo que compartimos, con unos más, con otros menos, voy a dar un versículo a cada uno en base a toda la experiencia que fue estudiar la palabra. Introducción entonces. Gran consejo para empezar este importante video. Nunca desaproveches la provisión de una persona que Dios pone en tu camino. Ha sido el consejo que yo he tomado por más de 30 años y es un consejo que estoy seguro con el que usted coincidirá conmigo. Agradece, valora a una persona que Dios pone en tu vida para hablarte de su palabra. Una persona, obviamente, que hable conforme a su verdad, una persona preparada, una persona que realmente sea un discípulo del Señor. El que busca la palabra de Dios va a saber si la palabra es de Dios. Todos un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a obtener vida eterna en abundancia si le creímos. Juan capítulo 10 habla del buen pastor, ese buen pastor que es Jesús. Yo solamente voy a tomar el versículo 10. Palabras del Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. No está hablando de ningún mortal sobre la tierra, ni de un gran predicador, ni del Papa, ni de un líder religioso, ni de mí, de nadie. Está hablando Jesús, de Jesús. El que ha venido para que tengamos vida en abundancia es exclusivamente Jesús. En el mismo libro de Juan, siguiente capítulo, ocurre la muerte de Lázaro. Es extraordinario este relato. Versículos anteriores al 25 que quiero rescatar, decían: si hubieras venido antes, él no hubiera muerto por Lázaro, porque él había sanado, porque él había hecho ver a los ciegos, caminar a los cojos, etc. Limpió leprosos, pero Lázaro ya había muerto. Entonces,
el panorama, el contexto es, si hubiera llegado antes, él no hubiera muerto. Pero ahora que está muerto, ya no hay nada que hacer. Siempre la mente humana limitada a no poder entender que el poder de Dios es ilimitado. Y así, en el versículo 25, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las palabras del Señor. Y el Señor pregunta a Marta si él cree en esto que él acaba de decir. Versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees que realmente, aunque mueras, si creíste en Jesús, en el Dios vivo, y viviste conforme a Él, no morirás eternamente? ¿Lo crees de verdad? No estoy hablando de creerlo intelectualmente. No hay nadie en este mundo que haya pasado o que vaya a llegar a este mundo que intelectualmente no crea eso, porque simplemente lo quiere creer, porque es supersticioso. No, no hay nadie que no lo crea. Pero este creer va más allá de simplemente una percepción mental, y es estar alineado con el Dios vivo. El Señor le preguntó a Marta si ella creía esto, si creía que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Fíjese el énfasis, el que vive cree en mí, porque después que uno muere ya no puede creer en Él y no va a poder recibir esta promesa. Es una promesa que recibimos en vida y salud en este mundo, ¿no es cierto? Mientras estamos en este mundo, en pocas palabras, para dar frutos. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que le hizo Dios hace como 2000 años, redondeando a una mujer que había perdido a su hermano consanguíneo. ¿Tú crees esto? Esta es la pregunta que nos presenta el Señor a usted y a mí hoy. ¿Crees esto? ¿Que vas a tener vida aunque mueras? ¿Que no vas a morir eternamente si realmente crees en Jesús? ¿Crees esto? Para poder creer y llegar a ser un discípulo verdadero del Señor, para poder creer y llegar a tener vida eterna en su nombre, para poder creer y que sea una realidad que aunque muramos, no moriremos eternamente, no necesitamos una gran preparación. Aunque con el que menos estudié de todos ustedes, estudiamos muy profundamente las palabras del Señor, de Dios. Pero la verdad es que no necesitamos una gran preparación, es una preparación mínima. Lo que sí realmente necesitamos es humildad suficiente. Humildad suficiente para recibir dos cosas: el perdón de Dios y la restauración de Dios. El perdón de Dios cuando tomamos la decisión de que Él nos limpie de sus pecados, y la humildad necesaria para que Dios nos restaure. ¿Qué significa eso? Simplemente caminar en todas las enseñanzas que Él nos ha dictaminado. Aunque a veces no va a ser lo que entendamos, lo que queramos, etcétera, da lo mismo. Simplemente tenemos que entender que el conocimiento de Dios está por sobre todo lo que nosotros podamos entender y que Él va a tener siempre la razón en todo. A veces van a haber cosas que puedan ser contradictorias en nuestra vida, antes de ser discípulos, durante o después, pero solamente tenemos que creer. Y para creer no se necesita llegar a ser un teólogo destacado, ir a la universidad y sacar un grado de magíster. No. Lo más importante, teniendo un conocimiento básico, es ser lo suficientemente humilde para recibir el perdón y la restauración del Señor. Hay muchos antes y después en nuestras vidas. Me aburriría yo y los aburriría a ustedes con muchos ejemplos que pueden ser un antes y un después en nuestra vida. Pero lo único que ha separado la historia de la humanidad en un antes y un después es Cristo.
Vea todos los libros de historia, todo lo que hace referencia al tiempo. Dividió el tiempo de la historia humana en un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Y lo único que puede dividir su vida en un antes y un después supremo, real, es Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Cada uno de ustedes sabe en qué etapa está, pero con Cristo separamos nuestra vida en un antes y en un después. Conceptos básicos. La bendición de Dios siempre nos va a acercar a Dios. A veces personas piden, por ejemplo, un trabajo o piden que Dios restaure su salud. Un montón de cosas. Y es encontrado ese trabajo, es restaurada esa salud, etcétera. Pero el resultado natural que debería ser esa persona se va a acercar a Dios, no termina en ello. Al contrario, hay personas que encuentran un trabajo después de haberlo pedido a Dios o que se sanan después de haber estado enfermas y no se acercan a Dios, se alejan. Es muy posible que eso responda a por qué a veces Dios no abre la puerta de un mejor trabajo. ¿Por qué Dios a veces no da sanidad? Dios lo sabe todo y sabe lo que es mejor para nosotros. Escuchar la palabra, pero no entenderla, lo que estudiamos con cada uno en particular en Mateo 13, en la parábola del sembrador. Dice que el que escucha la palabra y no la entiende, pero si lo vemos literalmente, eso es contradictorio, porque la palabra de Dios es un mensaje claro, sencillo, que diseñó el Creador. No iba a fallar en ser el emisor de un mensaje. Somos nosotros los que fallamos en ser un receptor de ese mensaje. Pero la palabra dice que escuchan la palabra y no la entienden. ¿Pero qué significa que no la entienden? La verdad, al estudiar el contexto y recordar todo lo que cada uno estudió conmigo, es simplemente no aceptarla. Es decir, que Dios dice algo y yo en mi mente humana digo, pero es que yo no entiendo por qué. Es que yo no entiendo por qué. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que amar? ¿Por qué tengo que ayudar? No entiendo por qué. Porque estoy tasando o valorando algo en base a mi humanidad. Y yo tengo que trascender y tengo que aprender a ver con los ojos de Dios. Vamos a seguir en Juan. Voy a ir al capítulo 3, un pasaje muy conocido. Pero yo creo que lo conocido es solamente ese pasaje y muy pocas personas saben lo que sigue en los versículos siguientes. El capítulo 3, desde el versículo 1 al 21, o sea, todo el capítulo, es solamente una conversación entre Jesús y un hombre que se llamó Nicodemo, de noche, en la oscuridad. Es una conversación completa. Yo lo invito a que vea el capítulo 3 completo. Yo voy a rescatar el versículo 16, quizá uno de los más conocidos de la Biblia, y obviamente el 17 también debe ser bastante conocido porque es el que le sigue. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en base a eso estamos girando con todo esto, la vida eterna. Tanto, de tal manera, fue tan inmenso el amor de Dios, que no teniendo ninguna obligación, no ganando nada a Él, envió a su Hijo para que salvara a este mundo perdido. Y agrega el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Énfasis en que Cristo vino a salvar al mundo, no a condenarlo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Antes de que Cristo viniera, el mundo ya estaba perdido. Cristo no vino a perderlo ni a condenarlo. El mundo, antes de Cristo, la persona antes de Cristo, está perdida, está muerta espiritualmente, está totalmente enemistada con Dios. ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo para reconciliar al mundo, a su creación más valiosa y preciosa, que es la humanidad, creada a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que proceda una reconciliación que va a trascender a lo eterno. Pero aquí vienen los versículos que quizás no son tan conocidos para usted y para el mundo en general, los que vienen a continuación. Por ejemplo, el versículo 18. El que no cree no es condenado, ¿no?
Cristo no viene a condenar al que no cree. Eso es lo que dice aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, uno se condena a sí mismo. Uno se condena a sí mismo. Hay algo que llamamos nosotros el indulto presidencial, cuando una persona es sentenciada a muerte y puede un presidente darle un indulto, un perdonazo, y esa persona no muere, incluso puede quedar hasta libre. Pero ¿sabía usted que los indultos no son por decreto? ¿Sabía usted que no es ley ni obligación de una persona recibir un indulto? En la historia real de Estados Unidos hubo una persona que rechazó el indulto presidencial y fue y cumplió su sentencia de muerte. Lo mismo nos pasa a veces espiritualmente. El que en él no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree se autocondenó por no haber creído en el nombre de Dios, en el nombre del unigénito Hijo de Dios que vino a salvarlo. Porque ¿cómo lo va a salvar a alguien que él ni siquiera acepta que existe o es real? Y el versículo 19, extraordinario, extraordinario, un remesón espiritual tremendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La humanidad que ama las obras malas, las obras que en pocas palabras se oponen a la voluntad de Dios y no están dispuestos a renunciar a ellas, ¿qué ocurre? Si aman más las tinieblas, no van a acercarse a la luz, no van a venir a Dios. Entonces la condenación no es algo que trae Dios con él, es algo que nos provocamos nosotros mismos. Lo que Dios trae es salvación. Y para terminar la idea, podríamos ver los últimos dos versículos. Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bien, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Buena forma de resumir todo lo anterior. Si yo hago lo malo y quiero seguir haciendo lo malo, voy a hacer a un lado a Dios. Si yo hago lo malo pero quiero hacer lo bueno, me voy a acercar a Dios. Mucha atención con esta frase. En el pestañear de esta vida definimos nuestra eternidad. Dios siempre nos da la dirección correcta, pero nosotros somos los que elegimos qué camino vamos a seguir. Recordemos siempre, podemos estudiar la palabra toda la vida. Yo llevo más de 30 años, solamente 30 años llevo predicando la palabra, enseñando la palabra, haciendo discipulado, predicando en congregación, haciendo estudio bíblico, evangelizando en distintas partes del país. Incluso he tenido la oportunidad de ir fuera. Pero no es una gran formación, un gran conocimiento de la palabra lo que nos permite llegar a ser un discípulo, sino que lo que necesitamos es la humildad suficiente para recibir el perdón y la restauración de Dios. ¿Cuándo recibimos el perdón? Cuando tomamos la decisión de ser discípulos verdaderos del Señor. ¿Cuándo tenemos la humildad suficiente para que Dios restaure nuestra vida? Dios restaura nuestra vida cuando tomamos la decisión de perseverar en esa decisión, la decisión de haber obedecido el Evangelio. Para una persona que no ha obedecido el Evangelio, lo más importante en su vida y lo único que define su destino eterno es obedecer el Evangelio. Participar en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en las aguas, ¿no es cierto?, bautismales. Ahí es cuando nos convertimos, cuando Dios nos hace un hijo suyo, nos convertimos en discípulos verdaderos. Pero al mismo tiempo, lo más importante para alguien que ya dio este paso es perseverar. Si no perseveramos, solamente tuvimos la mitad de la humildad para decir, Señor, soy un pecador, perdóname, pero nunca tuvimos la
humildad para decir, Señor, restáurame, conviérteme, transfórmame, perfeccióname. Y eso es algo progresivo que Dios va a ir haciendo con cada discípulo por medio de su cuerpo espiritual, por medio de su pueblo santo. No quizá un pueblo que a nuestros ojos sea perfecto, sino el pueblo por el que Cristo derramó su sangre. Y es el pueblo al que Él vuelve a buscar para llevarlo con Él. Él conoce nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, nuestras deficiencias. Él trabaja con cada una de ellas mientras nosotros estamos en el cuerpo, mientras nosotros estamos siendo parte de este reino o pueblo espiritual. Bueno, sin más que agradecer estos 20 minutos que ha escuchado, todas las reflexiones, todo lo que he estado meditando en estos 2 meses para con ustedes, en todos estos más de 2 años que he compartido, prácticamente 3 años, por ejemplo, con la hermana Tamara. Le agradezco mucho y paso a la evaluación como estudiante de la palabra. Bien, no voy a juzgar, eso le pertenece y le compete solamente y únicamente al que murió por el pecado del mundo, que es Jesús. Yo voy a evaluar como estudiante eh, cada cosa que yo vi en la que respondieron como estudiantes. Bien, el tiempo, la dedicación, etcétera. Bien, y siempre recordemos que con Dios podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Lo mejor que hemos llegado a ser en esta vida solos, con Dios es mucho mejor, es muy superior. Y la primera persona con la que voy a iniciar, la persona con la que más he partido, perdón, con la que más tiempo he compartido, porque voy a ir de la persona con la que más tiempo he compartido a la que con menos, es yo mismo. O sea, yo con la persona con la que más he compartido la palabra, soy yo mismo. Así que el versículo que elegí para mí es Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22 al 27. ¿Qué nos declara este pasaje? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas físicamente hablando, a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, los discípulos del Señor, para una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es el pasaje que me dedico a mí mismo por lo que me conozco. Los primeros versículos me he sentido por años muy identificado con las personas que trabajan de noche, hemos estado estudiando de madrugada, con las personas que le ha sido de suma importancia estudiar la palabra y ellos han destinado su hora de colación para estudiar la palabra, yo juntamente también he tenido que dedicar la mía, me he hecho a todos, de todos, para que alguno sea salvo por la fe en Jesucristo. Pero eso no significa que porque le he predicado el Evangelio a miles de personas, en poco más de 30 años recién cumplido el mes pasado, y porque he llevado a los pies del Señor Jesús decenas de personas, eso no significa que yo voy a ser salvo. Yo no voy a ser salvo por solamente haber predicado el Evangelio, por solamente haberle hablado a otros del mensaje de salvación. Es verdad, nadie va a llegar a ser salvo
si no está compartiendo el mensaje de salvación. Pero solamente por predicar el Evangelio, por compartir la palabra, eso no nos hace salvos. Y eso yo lo tengo muy claro, porque soy muy reconocido como una persona que comparte la palabra. La he podido compartir en el país, en la ciudad, y he podido trascender en estudios por medio de institutos a través de online. He podido compartir la palabra con personas de otros países que también han obedecido el Evangelio, etcétera. Pero yo tengo que tener súper claro, versículo 24. Versículo 24 dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Los que corren para ganar una carrera en el estadio, dice el apóstol Pablo, corren como para ganarla, aunque solamente hay una medalla de primer lugar, hay una medalla de oro, pero todos corren para alcanzarla, corren de verdad, pero solamente uno la alcanza. Así dice, corred vosotros. Versículo 24, así termina. Corred de tal manera que la obtengáis. Corre como para ganar el primer lugar. No se trata de correr para llegar al tercer lugar, como diríamos en el colegio, con un 4 pasos de curso, no. En las cosas del Señor tenemos que correr como para alcanzar siempre medalla de oro, primer lugar, el mejor, siempre. Porque esforzándonos al máximo, vamos a llegar a ser medianamente aceptables delante del Señor. Increíble, pero cierto. Me quedo con la reflexión de el versículo 27, cómo termina. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Habiendo llevado a otro un mensaje de autoridad, de poder, el mensaje más extraordinario en este mundo, yo mismo sea eliminado. Me tengo que cuidar de no ser eliminado, porque no es solamente decir amén, no es solamente conocer a cabalidad la escritura, significa obedecerla. Y es una lucha diaria. No crea usted que porque llevo 30 años predicando la palabra y quizá un par de años más estudiándola y de corazón esforzándome, no crea que hoy es más fácil que ayer. Yo siempre he considerado lo contrario. Cada vez es más difícil. Por eso pienso que los días de muchos justos son acortados. Por eso esta vida es limitada, porque posiblemente desde el punto de vista humano nos vamos a fatigar y vamos a caer. Pero Dios es misericordioso con llevarnos antes o con venir antes. No sabemos. Él va a llegar un día a buscar su iglesia, a buscar su pueblo. Así que yo confío en Dios, pero ¿cómo? Haciendo su voluntad, haciendo su obra, su ministerio y por sobre todo para mí mismo. Yo no gano bonos espirituales, no gano comisiones espirituales. Todo lo que he hecho con ustedes y con cientos de personas ha sido totalmente autofinanciado. Yo siempre he trabajado para la obra de manera económicamente gratuita y voy a seguir haciéndolo. Porque si con mi trabajo secular tengo para comer, tengo para pagar una casa, tengo para pagar un vehículo, para darme un lujo, unas vacaciones, con mayor razón voy a tener siempre un recurso disponible para compartir la palabra, pero entendiendo de que yo me tengo que esforzar independiente al número de personas que le predique, porque puedo ser eliminado si solamente me dedico a enseñar y no a practicar la voluntad de Dios. Ese sería el pasaje que me dediqué a mí mismo. Vamos con el segundo. Después de mí, obviamente, con la persona que más he compartido de este grupo es con el hermano Carlos. Nos conocimos estudiando, ahora somos ingenieros hace años trabajando en el mundo secular, laboral. Hace muchos años ya salimos de la universidad, pero nos conocimos estudiando, batallando ahí, trasnochando, sufriendo, estudiando, hace muchos años. Y de todos los que están aquí, es el que más me conoce en mi forma de ser personal, etcétera. Obviamente madurado. No en vano son más de 20 años, ¿no es cierto? Y este es el pasaje que
elegí para el hermano Carlos. Mateo capítulo 24, versículo 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Siempre van a haber charlatanes de la palabra. Es responsabilidad de cada uno corroborar la verdad de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La humanidad cada vez está más desapegada de lo que es el amor de Dios y de Dios mismo. Cada vez es una humanidad más individualista, más fría. Y muchos se van a enfriar porque en vez de aferrarse al amor de Dios, se van a enfocar en lo frío del mundo, en la crueldad del mundo, en la maldad del mundo. Más, versículo 13, aquí viene la idea central. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin es la única clave para el éxito espiritual. Perseverar hasta el fin es lo que nos asegura la vida eterna con Dios, la vida en la eternidad con Dios, en el lugar que conocemos como cielo, que es extraordinario, no se describe en la Biblia porque no somos capaces de entenderlo con palabras. Pero por fe sabemos que es el lugar más extraordinario que podría haber, porque es un lugar donde no nos vamos a aburrir nunca. Por muy bonito que sea un lugar en esta tierra, no se aburre. Puede ir 2, 3 veces de vacación a un lugar bonito, pero ya después quiere otro. Si conociéramos el cielo, no habría nada más en nuestra mente que estar eternamente allí. Y para eso, perseverar hasta el fin. Continuamos con el hermano Henderson. También un hermano que me conoce en muchos aspectos personales. Lo invité a trabajar conmigo por varios años. Hemos compartido experiencias personales que prefiero no mencionar aquí porque son justamente personales, pero también él, varios años ya, por lo menos unos 10 años, calculo yo, redondeando fácilmente, 10 años, 7 años, que nos conocemos con el hermano. Así que el mismo pasaje, hermano Henderson, para ti, el mismo, lo que acabo de decir, lo mismo. El hermano Carlos y el hermano Henderson compartieron una cualidad inicial. Les costó comenzar a ser fiel en congregarse, pero ahora están caminando y saben los beneficios de ello. Perseverar hasta el fin te hace salvo. No solamente haberte bautizado, no solamente haber caminado como discípulo un par de años, sino perseverar hasta el fin te hace salvo. Hermano Henderson, el mismo pasaje comparto contigo. Paso al cuarto caso, la hermana Tamara. Con ella comenzó este grupo antes de ser grupo realmente. Motivó este grupo. Hermana Tamara, para usted este versículo dedicado, Juan capítulo 12, versículos 25 y 26. Ella tenía una hambre tremenda de conocer la voluntad de Dios, pero no solamente por conocerla, sino para, obviamente, cumplirla, obedecerla. Y así fue como ella, ese apetito, esa hambre espiritual de la palabra, se convirtió en que ella obedeció el Evangelio y ha perseverado fielmente hasta hoy. Ya vamos para su tercer año. Estuvimos más o menos 6 meses no más compartiendo la palabra. No, ella me esperó para cada estudio. Yo podía conectarme tarde o quizás no poder ese día, pero ella estaba sagradamente para el estudio. Intachable como estudiante la hermana. Y este versículo lo comparto con usted, mi hermana Tamara. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nuestra vida la podemos vivir solamente una vez. Solo una vez podemos vivir esta vida. Y tenemos que elegir para qué. ¿Para Dios o para nosotros? ¿Para la vida eterna o para solamente una vida temporal? La hermana Tamara tomó la decisión
de vivir la vida desde que conoció al Señor, el antes y el después, ¿verdad? Ahora ella está en el después. Ella tomó la decisión de vivirla para Dios porque quiere estar la vida eterna con Dios. La promesa, hermana Tamara, no mía, sino del Señor, del que murió por nuestros pecados. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué extraordinaria. Este es mi versículo favorito. ¿Quiere estar un día donde está el Señor? Sírvalo. ¿Quiere que el Padre le honre? Sírvale. Si alguno me sirve, dice el Señor, es promesa de Él. Donde Él estuviere, allí va a estar su servidor. Todo aquel que es de corazón, sinceramente de corazón, quiera estar un día con el Señor, pasar la eternidad con Dios, hoy es el día para estarle sirviendo. Hoy es el día para ponerle delante de Él la salud o lo que nos quede de salud para hacer su voluntad. Y yo la felicito, mi hermana Tamara, porque no todas las personas que han comprendido el Evangelio han decidido obedecerlo. Y no todas las personas que han decidido obedecerlo han permanecido fiel como usted. Perseverar, hermano, perseverar. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, donde estuviera el Señor, ahí va a estar su servidor. Amén. Pasamos al quinto caso, la quinta persona. Y la quinta persona con la que más he compartido de este pequeño grupo, hay otros grupos con los que comparto, también grupos presenciales, etcétera, pero estamos hablando de este pequeño grupo, aproximadamente 10 personas, ¿no es cierto? Y es Anaís. Anaís es la quinta persona a la que me voy a referir y voy a dedicarle este extraordinario y poderoso pasaje de la Escritura. Juan, seguimos en Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Anaís también ha dedicado incluso tiempo libre en algunas oportunidades para compartir la palabra. Normalmente estudiábamos en los breaks de su trabajo. A veces, pienso yo, momentos que ella tenía para descansar, para comer algo, dedicaba para estudiar la palabra. Incluso en alguna oportunidad, al menos una o dos recuerdo que un día de recreación, un día que ella tenía libre, lo dejó para estudiar la palabra. El día que ella tiene derecho a desconectarse del trabajo, ahí estaba estudiando la palabra. Y este es el poderoso mensaje de Dios que comparto contigo, Anaís. Y dice así la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estoy seguro de la fe genuina, de la fe real de Anaís en su corazón. Estoy seguro que ella, paso a paso, ha ido profundizando, madurando todo lo que es la enseñanza del Señor. ¿Qué nos dice este pasaje? Yo por lo menos lo veo así. Nunca vamos a tener el camino libre. Nunca. Nunca vamos a tener las condiciones ideales. Nunca. Si esperamos a tener condiciones mejores, más ideales, vamos a estar esperando el resto de nuestra vida. Siempre, quizás más, quizás menos, vamos a tener dificultades con el trabajo que tenemos o no teniendo trabajo. Lo digo muy de cerca, la experiencia de estudiar y trabajar. Siempre falta tiempo, siempre estamos cansados. Y lo que hoy día es estudiar, mañana va a ser trabajar. Quizás formar una familia, etcétera. Siempre el tiempo va a ser escaso. Siempre vamos a tener circunstancias
que nos van a dificultar tener contacto con Dios, con su palabra, siempre. ¿Qué tenemos que hacer? No esperar condiciones ideales, no esperar a que la tormenta se calme. La palabra nos muestra que los discípulos del Señor no esperan a que la tormenta pase. Mateo 8, por ejemplo. La palabra nos muestra que los discípulos del Señor atraviesan la tormenta con el Señor. Entonces, Anaís, ruego al Señor que todo aquello que ha sido una dificultad, que ha sido un problema, para que usted venga al Señor y tenga vida, todo eso, el Señor obra en usted, le dé toda sabiduría y valor necesario para que usted lo haga a un lado, lo bote de sobre la mesa como basura y avance. Ya usted ha entendido el mensaje de salvación y solamente le resta venir a Él para tener vida. La fe suya es genuina. El entendimiento de la palabra es real. Hemos entendido cada cosa, cada idea, cada palabra de la Escritura. Así que este es el pasaje que comparto, que tenía para compartir con Anaís. Sexto caso, sexta persona, Ernesto. Mi amigo Ernesto. Hemos llegado a tenernos un gran cariño, un gran afecto. Quizá influye mucho el tema de tener contacto físico, de habernos conocido personalmente la primera vez sin tener ninguna relación con los estudios bíblicos. Nos conocimos en una circunstancia muy agradable, pero humana. Y nos dimos la mano y con el tiempo seguimos conversando y de vez en cuando nos damos un abrazo. Yo creo que eso atraviesa la pantalla. Es un plus que no se puede compensar con pantalla alguna. Y no solamente he tenido la oportunidad de Dios de tener un estudiante en él, sino un amigo. Yo lo considero amigo y él también me dice que también me considera amigo, un pana, como dicen ellos. Doy gracias a Dios por esa amistad sincera que surgió en tan poquito tiempo. Estamos hablando de menos de 3 años para consolidar una amistad en solamente oportunidades que nos hemos visto por temas de trabajo personal, estudiando, etc. Y yo sé, Ernesto, cosas personales tuyas que no puedo transmitir aquí en la pantalla porque son personales. Y sé las cosas que, como Anaís, y a propósito, el mismo versículo para ti, se me olvidó, quizás parece que se me olvidó decirlo, el mismo pasaje, hermano, amigo, mi pana, el mismo, la misma poderosa palabra de Dios que elegí para Anaís, para ti, Ernesto. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estoy seguro que en su corazón, mi amigo Ernesto, está la certeza de que en la palabra de Dios está la vida eterna. No literalmente que el libro, la Biblia, sea como una varita mágica, un artilugio que nos vamos a aferrar al libro físico para tener vida eterna, sino lo que en ella está contenido. Hemos estudiado el Evangelio, hemos estudiado la palabra de Dios. Desconozco si te acuerdas con detalle de cada cosa, pero afortunadamente, gracias a Dios, está grabada. Creo que cada clase, cada estudio, puedes reescucharlo, reestudiarlo, y yo estaré disponible para resolver cualquier inquietud o poder profundizar o dilucidar cualquier duda. Pero lo más importante, amigo Ernesto, sé que has tenido muchas dificultades, sobre todo en estos años que has pasado aquí como inmigrante en Chile. Sé que te ha costado, me has compartido cosas íntimas que no puedo hablar aquí en este video. Pero amigo mío, lo mismo que decía anteriormente, nunca las condiciones van a ser las ideales,
Nunca las condiciones van a ser las perfectas para caminar en el Señor. Tenemos que, así como usted ha sido fuerte por muchas cosas que me ha compartido, también para con lo espiritual tenemos que ser fuertes. Tomar, dice la Escritura, tomar nuestra cruz y ir en pos de Cristo. No vamos a tener el camino limpio, planito, no vamos a tener condiciones agradables, sino que vamos a tener la oportunidad de, como estamos, tomar la decisión de obedecer el Evangelio, ir al Señor y tener vida en su nombre. Solo te falta dar ese paso. Yo creo que el conocimiento es más que suficiente. Solamente te deseo que puedas decidirte a convertirte en un discípulo verdadero del Señor. Bien, como te decía en los últimos audios que estuvimos conversando, en el Señor podemos trascender del estado en el que estamos, no importa cuál sea, ¿a qué? A ser un hijo de Él. Bien. Séptimo caso, Franklin. Y nos vamos a ir al siguiente pasaje. Hermano Franklin, el pasaje que dedico para ti, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 26. Me gusta cómo empieza y me gusta cómo termina. Pienso en ti cuando leo estos dos versículos, el 22 y el 26. Pero hay que leerlo todo para su contexto. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Este pasaje lo podría dedicar a cualquiera de nosotros, no es un ataque, nada de eso. Pero ¿qué quiero rescatar de este pasaje? Franklin, hermano, yo sé que cada vez que tú pones amén en el grupo es de corazón. Cada vez que tenemos conversaciones personales son sinceras. Pero tienes que dar un paso más allá de decir amén, de decir gloria a Dios, de hincar rodilla, como dices tú, tienes que ir un paso más allá. Oír de corazón es vital espiritualmente. Pero no solamente tenemos que ser oidores, sino también hacedores de la palabra. En los últimos estudios que estuvimos compartiendo de discipulado, estuvimos compartiendo detalladamente cosas que tienen estricta relación con ser un discípulo del Señor. Son cosas personales, no las voy a compartir aquí. Afortunadamente también está grabado cada uno de esos estudios. Tú puedes ir a esa playlist privada, no está pública, es tuya. Puedes reescuchar, puedes recordar cada detalle, pero yo creo que en general lo recuerdas. Y el tema pasa simplemente por el hecho de perseverar en esa decisión, porque uno obedece el Evangelio para obedecerlo. Suena un poco extraño, pero sí es verdad, uno obedece el Evangelio para obedecerlo, no para dejarlo en stand-by. Ese es el punto. Así que, mi amigo Franklin, la invitación de corazón delante del Señor, en el temor de Él, es no solamente oír y decir amén, sino practicar, practicar, practicar eso que ya sabemos, volvernos a Dios. Y sabemos que hay una manera específica en la que nos volvemos a Dios, nos nutrimos unos con otros, nos fortalecemos unos con otros
crecemos, hay solamente una instancia en la que Dios obra sobre todos para que unos y otros sean útiles entre ellos. No hay otro momento, espacio o lugar que ese momento rico espiritual que nos congregamos. La octava persona con la que más he compartido en estos estudios, la octava persona en esta lista con la que más he compartido en estos estudios es la hermana Marianela. Muy similares en mis palabras, mis pensamientos a las que ya expresé por hermana Tamara. De hecho, el mismo pasaje le dedico a usted, mi hermana. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Yo he sabido también cosas personales que no puedo compartir por este grupo, pero usted ha tenido mucha confianza conmigo y me ha compartido muchas cosas. Y yo lo que le puedo decir, hermana, es que usted está guardando su vida para tenerla eternamente con Dios en el cielo. Usted, hermana, está priorizando la honra del Padre, y el Padre priorizará honrarla a usted cuando esté delante de su presencia. Sé que está pasando por muchas batallas de salud, de trabajo, personales, muchas cosas que son personales y por eso no las puedo decir ahora, pero usted las ha compartido conmigo y Dios está con usted, hermana. Yo sé que usted siente su presencia y también es un testimonio de que aunque podemos tener necesidades, quizás no podemos tener todo lo que queremos, el Señor se hace presente siempre en nuestra vida. Hermana Marianela, que Dios la siga bendiciendo, prosperando, y aquí estoy yo y la iglesia entera para apoyarla en todo lo que podamos, servirla. Porque cuando nos servimos unos a otros, en su pueblo, en el pueblo de Dios, estamos sirviendo a Dios mismo. Y la última persona de esta lista no es la persona que conozco menos, no es con la persona que he compartido menos, sino con la persona que, asociada a este grupo, he compartido menos, porque, como decimos de cariño, es el Conchito. Es la última persona que se adhirió a este grupo y pudimos compartir algunos estudios, muchos comentarios y reflexiones por interno, etcétera. Pero la hermana Marianela yo la conozco hace años en la iglesia. De hecho, si no fuera por la iglesia, no lo hubiera conocido. Lo que nos cohesionó y nos hizo cruzar el camino un día fue que ella caminaba en el Señor y yo caminaba también. Y caminando nos cruzamos en ese caminar hermoso, extraordinario, que es caminar en Cristo. Bien, mi hermana Soraya, también usted me ha compartido un montón, una infinidad de cosas personales que no puedo compartir por este grupo, pero que hemos compartido y conversado internamente. Nos hemos dado el tiempo, a veces conversaciones de 1 hora. Bien, perfecto. Hemos estado siempre en contacto, etcétera. Hermana Soraya, palabra del Señor Jesús. Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dicho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Perfecto. Maravilloso este pasaje. Realmente es un pasaje para cada uno de nosotros, para mí y para todos. Pero yo intenté escoger uno para cada uno.
Bien, ¿qué nos dice el primer versículo? El Señor es el árbol y nosotros los racimos, ¿no es cierto? Si no permanece el racimo en el árbol, si la fruta es arrancada del árbol, la fruta por sí misma no se desarrolla, no crece y no es comestible. Esa es la idea de la palabra fruto en esta figura, que es comestible. Entonces, necesitamos estar adheridos al árbol para que nosotros como fruta nos desarrollemos y lleguemos a un estado maduro, ¿no es cierto? Porque si nos arrancan antes, nos arrancan verdes, nadie nos va a comer espiritualmente, no vamos a servir de alimento a nadie. Eso es lo que significa. Bien, el poder llegar a ser un fruto maduro significa que vamos a llegar a ser un alimento a otro espiritualmente. Cristo es el árbol, nosotros los pámpanos, nosotros los frutos. Él nos da crecimiento, Él nos da el madurar y poder alimentar a otro con su palabra, no con nuestra palabra, sino con la palabra de Él. ¿Bien? Y fíjese en el versículo 8, porque versículos 6 y 7 son las consecuencias, en pocas palabras, de ser cortado, arrancado antes de tiempo. Una fruta verde, una fruta que es arrancada accidentalmente, qué sé yo, por daño, que alguien corte un fruto verde, se va a podrir, se va a secar. A lo más va a servir ahí para dar fuego, llama, para algún proceso. Pero vamos al versículo 8, que es la continuación del versículo 5. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto, cuando estamos siendo parte de Él, de su cuerpo, de su pueblo, ¿no es cierto? Y así seamos, dice, mis discípulos. ¿Cómo somos discípulos del Señor? Llevando mucho fruto. ¿Cómo llevamos mucho fruto? Estando en el cuerpo del Señor, estando en ese árbol espiritual que es Cristo, estando en Cristo. Una de las últimas reflexiones que he comprendido de este pasaje que llevo años estudiando, es que curiosamente, cuando pensamos en los frutos, dejamos de lado de que el árbol frutal, cuando produce frutos, no los produce para él mismo. ¿Había pensado en eso? Yo creo que no. Me la juego pensando en que no. Cada árbol frutal, cuando da fruto, no da fruto para él, sino para otro. Entonces, nosotros, estando unidos al Señor, siendo parte de Él, vamos a dar fruto a otros, vamos a ser de bendición a otros, vamos a ser de alimento a otro que pueda estar con el hambre de la palabra, a otro que pueda estar con la fatiga de la ansiedad, que pueda estar, ¿no es cierto?, en un problema, que pueda estar pasando por una crisis. Nosotros vamos a ser ese fruto para ellos. Pero para poder llegar a ser ese fruto maduro, ese fruto rico que va a poder suplir la necesidad de otro, necesitamos crecer, madurar, estando unido a Cristo, unido a su cuerpo, a su pueblo. Tenemos que amar la iglesia no tanto por lo que es por sí misma. De hecho, la iglesia por lo que es por sí misma a veces no es mucho de amar. Pero sí debemos amar la iglesia por lo que es para Cristo, por lo que Cristo hizo por ella. Pensar en que Cristo murió por ella tiene un alto valor para Cristo, la iglesia. Él se entregó a sí mismo por su iglesia y Él vuelve a buscar su iglesia. Así que estas palabras y esta reflexión para animar a mi hermanita Soraya, que quiero mucho en el Señor, y le deseo lo mejor en todos sus nuevos proyectos, en todas estas nuevas etapas que está viviendo, que todo esto lo haga aferrándose al Señor. ¿Por qué? Porque separados del Señor, nada podemos hacer, y mucho menos llevar fruto. Y si no llevamos fruto,
el Padre no va a ser glorificado. Agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo que dedicó en este video de más o menos 1 hora. Bueno, yo estuve más o menos 2 horas haciéndolo, desde tempranito, editarlo, juntarlo y subirlo a YouTube. Doy gracias por la atención de ustedes. De momento este va a ser un video confidencial, no va a estar publicado. Solamente cada uno de ustedes va a poderlo ver y también es libre para poder opinar. Todo comentario va a poderse canalizar por la caja de comentarios del video en YouTube. Ahora este grupo va a pasar a ser solo de difusión. La hermana Tamara va a continuar enviándonos esos hermosos pasajes diarios en la mañana y en las noches de reflexiones espirituales. De vez en cuando también nos anima enviándonos reflexiones en intradía, ¿no es cierto? Así que ella va a quedar como administradora o como coadministradora junto conmigo, enviándonos mensajes, y yo voy a estar informando acerca de las nuevas actividades y el nuevo rumbo que va a tomar este grupo. Básicamente, la modalidad de estudio bíblico este año va a ser pregrabada. Yo durante 2 años, realmente contando el año que estuve con mi ACB, digamos, prácticamente 3 años, estuve trabajando en un proyecto que pensé que iba a terminar en 1 año, pero me demoré más de 2, pero está terminado. Son 7 lecciones que están grabadas, muchas de ellas contienen algunas de las cosas que estudiamos con cada uno. Va a ser un canal mediante el cual se va a difundir la palabra del Señor. Yo voy a enseñar a través de videos que ya tengo grabados, que ya tengo hechos. Ya dediqué muchas horas, realmente, créanme, le dediqué días a cada uno de esos videos, pero días. A veces me demoré 1 mes en cada uno de esos, y estamos hablando cronológicamente. Cuando pasaba 1 mes y no podía avanzar un poquito, realmente era de tristeza para mí. Pero bueno, la salud no es algo que uno controla. Dios me permite ahora estar bien y ir retomando. Así que vayan preparando contactos. Ustedes van a hacer el canal para que otras personas también puedan eh, aprender, puedan conocer las cosas que ustedes mismos estudiaron conmigo y muchas más. Que Dios bendiga a cada uno y recuerden, cualquier comentario aquí en la caja de comentarios de este mismo video, que por ahora va a quedar como no listado, y el grupo mismo va a quedar solamente como un mecanismo de difusión. A él podemos agregar nuevamente a los que se han salido, o podemos agregar a nuevos participantes. Bendiciones.